Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la sección Últimos Visionados. Y en esta ocasión voy a comentar la serie de anime Super Dimension Fortress Macross. Bueno, Super Dimension Fortress Macross es una serie que, bueno, ya tiene sus años. Es una serie que se estrenó a principios de los 80, concretamente en octubre del 82, de 1982. Y es una serie sobre la que había leído cantidad de cosas. Es una serie que, a fin de cuentas, es de los animes más importantes que se han hecho. Y se la suele mencionar junto con Mobile Suit Gundam como una de las series más revolucionarias, ya no solo dentro de lo que fue el género mecha, el género de robots gigantes, vamos, sino también dentro de lo que fue el anime en general, la historia del anime en general. Y es una influencia que además se ha traspasado con el paso de los años pues a lo que es el manga. No olvidemos que el manga y el anime, esto es algo que sabe todo el mundo, son dos medios diferentes, dos formatos diferentes, pero a fin de cuentas, y esto es lo que sabe todo el mundo, son dos medios que están hermanados, vamos. Hay mucho que decir de Super Dimension Fortress Macross, muchísimo, vamos, es una serie sobre, como ya he dicho, sobre la que he leído muchos datos. Siempre que he leído libros sobre historia del manga o del anime, esta serie tarde o temprano aparecía, era como Gundam, tarde o temprano aparecía, y ya no solo como Gundam, como Astro Boy, como Mazinger, como Evangelion, series importantísimas, series icónicas que, bueno, en el caso de Macross, pues yo no la había visto, la he visto este año, pero bueno, como se suele decir, más vale tarde que nunca. A fin de cuentas, uno no deja nunca de aprender, uno nunca deja de aprender cosas nuevas y valga este ejemplo, que Macross es una serie sobre la que había leído multitud de cosas, pero vamos, hasta este año pues no la he visto. He apuntado muchas cosas sobre Macross, pero bueno, para terminar con esto que estaba diciendo, ya digo, durante años he leído muchas cosas sobre Macross, muchísimas, y ahora, después de haber visto por fin la serie, puedo dar la razón totalmente a aquellas personas que la alababan tanto, que hablaban de ella como una serie muy importante. Y es que después de verla he comprendido el por qué esta serie es tan importante, por qué es tan influyente y por qué tiene tantos fans. Tiene un culto de fans a su alrededor. Si bien es una serie que en el momento de su estreno en Japón tuvo un éxito arrollador, y también en Occidente, aunque no llegó igual, de esto también hablaré, el tema de Robotech y todo eso, es una serie que, bueno, que en su momento, en los 80, tuvo mucho éxito. De hecho, hay cosas como, por ejemplo, el tema de los mechas transformables, pues esta serie, pues sentó cátedra en ese sentido. No fue la que inventó el concepto de vehículo que se transforma en robot. Ya había series anteriores, como por ejemplo Raidin, pero sí es una serie que dio el pistoletazo de salida a muchas cosas que hoy en día tenemos súper asimiladas en lo que es el mundo de la cultura otaku, alrededor de la cultura otaku, como por ejemplo el tema de las Virtual Idol, es decir, personajes como Hatsune Miku o la Virtual Idol Kizuna Ai, la que tiene un canal de YouTube y tal, pues no existirían de no ser por Macross. De no ser por Macross y en concreto de no ser por el personaje de Lin Min Mei, que fue pues la primera ídol. El tema este que tienen muchas personas de mi waifu esto, mi waifu es esto, pues todo viene de aquí, todo viene de Macross. Y ya no solo eso, ya que hablo de estas cosas así histriónicas desde mi punto de vista, como el tema de las waifus y todo eso, la palabra otaku, tal y como la conocemos hoy en día, pues viene también de Macross. Hablaré de todo eso a lo largo de este vídeo. Hablaré, pues ya digo, de la influencia que... Hablaré de muchas cosas. Hablaré, por un lado, de
su importancia e influencia. Esto lo iré comentando a lo largo de todo el vídeo comentario, la importancia e influencia de esta serie. También hablaré de datos objetivos, de quiénes estuvieron a cargo de esta serie, porque se suele comentar, de hecho esto es lo que me solían decir a mí antes de verla, que esta serie era una serie de Shoji Kawamori, pero Shoji Kawamori, a pesar de su gran importancia a la hora de hacer esta serie, no fue el único implicado. Es decir, lo que quiero decir es que Macross no es un trabajo de una sola persona, sino de muchas. Y no es solo cosa de un solo estudio, como Estudio Nue, sino también una serie que fue posible gracias a otros estudios y también gracias al sponsor que tenía esta serie, Big West. También hablaré, pues, obviamente de qué va. Hablaré de mis impresiones, como suelo hacer en todos mis vídeos. Y también hablaré, pues, de otras cosas, aparte de reflexiones que he tenido mientras la veía y tal, del pozo que me ha dejado y tal. También hablaré de otras cosas como la animación, la banda sonora y de muchas más cosas, como por ejemplo la más o menos reciente adaptación a manga que se ha hecho. Bueno, digo que es más o menos reciente porque empezó en el 2009 y aún no ha terminado, pero bueno, ya hablaré de eso. Hay mucho que decir. Este va a ser un vídeo largo, vamos, ya lo habréis visto, pero vamos, ya lo habréis visto porque aparece en la miniatura la duración del vídeo. Pero vamos, que yo ya tengo claro que este va a ser un vídeo largo, como los que suelo hacer. Este no es un canal para gente que busca contenido rápido y simple. Este es un canal para poner los vídeos, para ponerse de fondo mientras estáis haciendo otras cosas, no para sentaros viendo cómo hablo. Bueno, quien quiera hacerlo, pues mira, está libre. Pero yo recomiendo poner mis vídeos de fondo porque se prestan a ello. Y bueno, la prueba de que sé que este va a ser un vídeo largo es esto. Fijaos, o sea, normalmente antes de ponerme a grabar, lo que hago es escribir en mi cuadernillo, pues, ideas y puntos a desarrollar para ir comentando a lo largo del vídeo comentario. Y en este caso me he lucido, o sea, es de los esquemas más extensos que he hecho. O sea, he rellenado la página al completo pero vamos, de una forma impresionante. De hecho, esto de aquí, esta parte que estoy señalando, es como la introducción que acabo de hacer. Todo esto son los datos objetivos referentes pues a la producción, a quienes estuvieron a cargo de Macross. Todo esto, toda esta otra mitad, pues es ya el apartado referente a explicar de qué va la serie y al mismo tiempo pues hablar de sus personajes, de sus carismáticos personajes y también de las reflexiones que he tenido viendo esta serie. Ya digo, es un vídeo largo, ponéroslo de fondo, os lo recomiendo, vamos, porque si no, a no ser que disfrutéis mucho de mi compañía, pues os vais a cansar. Pero vamos, yo estos vídeos los hago por hobby, por eso cada vez que alguien me viene a decirme que tengo que hacer los vídeos cortos y tal, pues ese comentario como que desaparece. Bueno, Super Dimension Fortress Macross. Como decía, esta serie, cuando se habla de ella, se suele atribuir la autoría de esta serie a Shoji Kawamori, pero Shoji Kawamori, ya digo, no fue el único. Shoji Kawamori fue la persona que tuvo la idea original, o sea, el concepto original en torno al cual se iba a desarrollar esta serie, en torno al cual se iba a desarrollar Macross. Pero es importante también mencionar a otros profesionales que estuvieron junto con este señor, junto con Shoji Kawamori, como por ejemplo Ichiro Itano, que fue quien estuvo a cargo de unas escenas de acción que hicieron muy popular a esta serie, unas escenas de acción muy influyentes, de las cuales hablaré luego, cuando me ponga ya a hablar de la animación. A su vez, Ichiro Itano tuvo a su cargo como aprendiz a un joven Hideaki Anno, el de Evangelion. De hecho, Evangelion es una serie que bebe mucho de Macross, pero mucho. Ya hablaré luego de esto, de las influencias de Macross en Evangelion. Y es una serie en la que también, pues bueno, estuvieron implicados Haruhiko Mikimoto como diseñador de personajes, un artista que a mí me encanta, tiene un estilo de dibujo muy preciosista, muy pictórico, parece que estás viendo un cuadro tal y como dibuja los personajes y tal, tiene un estilo muy bonito.
y reconocible además, un estilo muy reconocible. Es un artista que también estuvo implicado en posteriores animes, como por ejemplo Gun Booster, y también fue pues el dibujante del manga Macross 7 Trash. Otras personas implicadas en esta serie, en este proyecto de animación que fue Macross, fueron pues el director Nobuo Ishiguro, que fue pues digamos que Shoji Kawamori, como ya he dicho, fue el creador del concepto original de la serie, y él hizo el guión junto con, bajo la supervisión de del director Nobuo Ishiguro, que fue el director de la película de Space Battleship Yamato, que fue una película que impactó mucho a Shoji Kawamori y le animó pues a esto, a meterse en lo que es el mundo de la animación japonesa. También cabe recalcar que, por ejemplo, cabe recalcar que Shoji Kawamori pues estudió en la prestigiosa Universidad de Keio, junto con el mencionado Haruhiko Mikimoto, como ya he dicho antes, el diseñador de personajes de la serie, y también junto con Hiroshi Onogi, que fue el guionista de Macross. Se incorporó más adelante, no desde el principio, se incorporó en el capítulo 16. Y estos tres pues fueron compañeros de universidad, de la prestigiosa Universidad Keio. Y es que esa es una de las cosas que más llaman la atención de Macross, cuando te pones a investigar sobre la producción de la serie y tal, el hecho de que los que estaban detrás de ella, excepto el director Nobuo Ishiguro, todos eran muy jóvenes. Y es por eso por lo que esta serie conectó también con la juventud de aquella época, y por qué, explica también el por qué esta serie pues fue todo un fenómeno, desató la fiebre otaku, y también ya explicaré más adelante por qué de esta serie surgió el término otaku tal y como lo conocemos hoy en día, cómo lo asociamos como sinónimo, cómo lo usamos la palabra otaku como sinónimo de aficionado al manga y al anime, que se lo toma muy en serio. Pues todo tiene que ver, todo está relacionado con Macross. Shoji Kawamori, pues bueno, fue, como ya he dicho, el creador, tuvo la idea, el concepto de lo que iba a ser Macross. Pero ya digo, no todo fue cosa de Shoji Kawamori. Shoji Kawamori fue uno más. Shoji Kawamori, lo que sí se le puede atribuir al 100% a él, fue el diseño de algunos mechas, Shoji Kawamori fue diseñador, fue y sigue siéndolo porque sigue en activo, es diseñador mecánico, siempre lo fue. Shoji Kawamori es por lo que más destaca, por ser no solo el creador del concepto original de series como Macross y muchas otras series de Macross, o series ya al margen de Macross como Scaflowne, sino también ser diseñador mecánico. Destaca por eso, por ser diseñador mecánico. Shoji Kawamori diseñó en esta serie los diseños mecánicos de las Valquirias, que son los aviones que se transforman en Macross. Shoji Kawamori, pues bueno, fue el diseñador de los Variable Fighter, que es así como se llaman los aviones que vemos en Macross, que se transforman en mechas. Además, tienen tres formas. Una es la forma en avión, luego la forma en mecha, y luego hay una forma intermedia, un híbrido entre avión y robot, ¿sabéis? Entre avión y mecha, ¿sabéis? Fue quien diseñó el VF-1 Valkyrie, que podríamos considerar, junto con la fortaleza que da título a esta obra audiovisual, pues el diseño más mítico de esta serie, más reconocible. Si bien, por ejemplo, en series como Gundam, cuando a alguien le hablas de Gundam, pues siempre te suele mencionar pues el Gundam, los Zaku. Pues en Macross pasa algo parecido. Cuando a alguien le hablas de Macross, pues te menciona el VF-1, el VF-1 Valkyrie, y el resto de Valkyrias, el resto de aviones, para que nos entendamos. Y te suele mencionar también pues otras naves como la fortaleza dimensional Macross, y también las naves de las tropas enemigas, de los Zentradi, que tienen forma de anfibio. Ahora bien, hay que especificar también, y es que, ya digo, Shoji Kawamori
En esta serie trabajó como diseñador mecánico, pero no diseñó todas las naves de la serie, ni todos los mechas de esta serie. Shoji Kawamori, ya digo, diseñó lo que es las Valquirias, los aviones transformables. Pero lo que son las naves del ejército Zentradi, de las tropas enemigas, esas estuvieron a cargo de... lo tengo aquí anotado, tengo tantas cosas anotadas que me cuesta dar con el nombre. Estuvieron a cargo de Kazutaka Miyatake, que fue, pues ya digo, quien diseñó las naves de los Zentradi, esas naves con aspecto anfibio, con aspecto de cachalote, de ballena. Son unas naves flipantes, la verdad. Y también pues fue quien diseñó la fortaleza que da título a la obra, la fortaleza Macross, que a diferencia de mechas como los que aparecían en Gundam o el propio Mazinger Z de la serie Mazinger, pues esta fortaleza es una fortaleza que, al igual que las Valquirias, se puede transformar y tiene unas dimensiones, un tamaño inmenso. Es decir, dentro de la fortaleza pues alberga una ciudad entera. Una ciudad con más de 50.000 habitantes, vamos, una barbaridad. Y daba un paso más allá pues en la evolución de lo que era el mecha. Es decir, teníamos a Mazinger, bueno, teníamos a Tetsujin, luego teníamos a Mazinger, luego teníamos al Gundam, luego teníamos a mechas como Ideon, que eran inmensos. Pues luego tenemos aquí a la fortaleza dimensional Macross, que es una fortaleza de unas proporciones tan grandes que en su interior pueden albergar pues una ciudad, Y también, pues ya digo, se puede transformar. De hecho, hay uno de los momentos más épicos de la serie, de los momentos más impactantes, más inolvidables, que es cuando la fortaleza Macross se transforma. Ese es un momento, vamos, inolvidable, épico, increíble, inolvidable. Ya digo, Macross es algo en lo que estoy incidiendo bastante, porque es un error que se suele cometer bastante a menudo, el atribuirle la autoría de esta serie solo a Shoji Kawamori. Es un proyecto, una serie que surge pues de la colaboración de Shoji Kawamori, de Kazutaka Miyatake. Estos dos, Shoji Kawamori y Miyatake, pues fueron los que diseñaron las naves, los mechas. Luego Haruhiko Mikimoto, que pues por su parte diseñó lo que son los personajes, a los humanos, a los Zentradi y tal. Luego, pues ya digo, todo dirigido por Noburo Ishiguro, que fue quien supervisó el guión escrito pues no solo por Shoji Kawamori, sino también pues por el compañero que tuvo Shoji Kawamori en la universidad, por Hiroshi Onogi. Y vamos, es una serie que se suele decir que es de Estudio Nue, y sí, Estudio Nue pues fue el estudio que presentó la idea y tal. Primero la presentó a un sponsor llamado Wiz, que quería hacer de Macross una serie, una space opera con toques de comedia y tal, pero eso era algo muy diferente del concepto que tenía en mente Shoji Kawamori y Estudio Nue. Así que el proyecto estuvo durante unos años congelado, y luego cuando pudieron venderle los derechos, cuando pudieron asociarse con Big West como sponsor de la serie, pues ya la cosa despegó y Macross pues pudo estrenarse en octubre de 1982. En un inicio, cuando Shoji Kawamori ideó Macross, la idea era hacer una serie de 48 capítulos. Pero luego, más adelante, cuando Big West decidió hacer la serie, hacer de sponsor, poner el dinero, pues dijo que la cosa, que se quedara en 27 capítulos, en 27. Pero claro, la serie se estrenó y fue tal éxito que, aun teniendo solo 3 capítulos hechos, Big West les permitió que la serie se prolongara durante 9 capítulos más hasta llegar a los 36. Y bueno, los capítulos del 28 al 36 pues son como un epílogo de todo lo anterior, como una continuación dentro de la propia serie. Ya hablaré luego de este epílogo, por llamarlo de algún modo, que son los 9 últimos capítulos de la serie. Pero vamos, que la serie podría haber acabado en el capítulo 27 perfectamente, porque en mi opinión y en la de muchos otros, es un capítulo muy impactante, un capítulo que no solo me impactó a mí ni a otros fans, no solo me impactó a mí
ni tampoco a otros fans, sino también a mucha más gente, como por ejemplo gente que ya se metió en el mundo de la industria de la animación en Japón. Vamos, Macross, ya digo, fue un auténtico éxito en Japón en su día, y su éxito se sigue palpando a día de hoy, Su influencia se puede ver en muchas series, siendo Evangelion una de las principales, o en series como Gurren Lagann. Es una serie, ya digo, muy influyente, y junto con Mazinger, Gundam y muchas otras más, pues ya digo, de hecho, cuando se suele hablar de Real Robot, que es la diferencia con Super Robot, se suele citar a Gundam y Macross como los dos grandes primeros ejemplos de lo que es el Real Robot, que es un tipo de series sobre mechas que iban ya más allá del típico enfrentamiento de poner a un robot gigante luchando contra un enemigo, que ese es el concepto erróneo, el prejuicio que tiene mucha gente hacia el género de los mechas. Ya digo, los mechas no son solo robots gigantes pegándose, para nada, eso es el Real Robot. Series como Mazinger, tal, eso sí, series como Getter Robot, eso sí, pero series como Gundam o Macross van mucho más allá y se centran más que nada en los personajes, en los pilotos de esos robots, en sus sentimientos y tal. Y de hecho, Macross fue más allá de que lo que planteaba Gundam, porque si bien también hace reflexionar sobre la guerra, como hacía Gundam, esta serie Macross ya añade pues un triángulo amoroso, añade elementos que se empezaban a popularizar bastante, sobre todo dentro de lo que era la cultura otaku, que inauguró esta serie en parte, junto con Gundam, como el tema de las idols. Ahí tenemos al personaje de Lin Min Mei. También incorporó cosas como que es una serie que no solo se centraba en hacernos reflexionar sobre la guerra, sobre la propia condición humana, sobre si somos una especie beligerante que por mucho que persigamos la paz no la vamos a encontrar, sino que también una serie que nos hacía reflexionar sobre la cultura, sobre el medio ambiente, sobre muchas cosas. Y es que se nota que Shoji Kawamori y sus compañeros de trabajo estaban bastante preocupados por temas que los más mayores, que la gente que hacía anime y eran más mayor que ellos, pues estaban en otra onda, vamos, y no estaban preocupados por las mismas cosas. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Además, ya que menciona Gundam, he de decir un dato importante que tengo aquí apuntado y ya pasaba por alto, que a veces pasa, que por muchas cosas que anote siempre me dejo cosas en el tintero. He de decir una cosa, que tanto Shoji Kawamori como sus compañeros de universidad, Hiroshi Onogi y Haruhiko Mikimoto, eran muy, pero que muy fans de Gundam. Y a principios de los 80, ellos crearon un fanzine llamado Gunsight 01, ¿no? Crearon este fanzine y, bueno, la influencia de Gundam se palpa completamente en Macross. Y es que ya digo, mucha gente habla de Macross como diciendo que es mejor que Gundam. Pero yo prefiero decir que es una serie que coge lo de Gundam y va más allá, pero sin por ello ser mejor que Gundam, porque la importancia de Gundam, la influencia de Gundam, eso fue un antes y un después mayor que lo que supuso Macross dentro de lo que es la evolución del género mecha. Y ya digo, eran muy fans de Gundam, y eso se nota en esta serie, se nota. No olvidemos que, además también, no olvidemos que Shoji Kawamori pues era diseñador mecánico y tal, y Gundam pues fue una serie que le impactó profundamente. Y aparte también he de decir una cosa, ya que menciono la labor de Shoji Kawamori como diseñador mecánico, que a día de hoy yo creo que todos conocemos, bueno, al menos los de mi quinta, no sé si los nacidos a partir de los 2000 los conoceréis. Yo creo que todos conocemos a los Transformers, ¿verdad? Una serie con la que muchos de mi quinta nos criamos. Bueno, pues Shoji Kawamori fue el diseñador de los Diaclone, que era una línea de juguetes que eran vehículos que se transformaban en vehículos, aviones y tal, camiones y tal, que se transformaban en robots. Bueno, pues él fue el diseñador de muchos de estos vehículos transformables y fue pues el diseñador de personajes tan famosos dentro de lo que es la cultura popular como Optimus Prime. Los diseñó Shoji Kawamori, los diseñó él, dentro de la línea de juguetes Diaclone, una línea de juguetes japonesa. Y bueno, ya que menciono los Transformers, pues voy a mencionar un poco el tema este de Robotech, porque mucha gente cuando hablo de Macross, las primeras cosas que me empiezan a hablar es del tema de Robotech.
Y es que, bueno, lo de Robotech es una movida. Yo lo voy a decir de la forma más simple y llana. No voy a meterme muy a saco en el tema, porque es que si no este vídeo se hace excesivamente largo, incluso para mis estándares. Y bueno, a ver, es que os explico en qué consistió la cosa. Porque a Occidente Macros llegó bajo el título de Robotech, siendo alterada en muchos sentidos, siendo fusionada con otras series. Os explico, bueno. Tenemos a Macros, una serie que se estrenó en 1982 en Japón y fue un auténtico éxito, ¿no? Una serie, pues que también tuvo su correspondiente línea de merchandising, de figuras, mechas transformables, los Valkyrias, pues se lanzaron juguetes, obviamente, del mismo modo que se hizo con Gundam, ¿no? O del mismo modo que se hizo en su día con Mazinger y con otras series de Super Robot de los años 70. Vale, pues tenemos en Estados Unidos una juguetera llamada Rebel, que es una juguetera Rebel que se dedicaba a licenciar figuras japonesas para una línea de juguetes que tenía llamada Robotech Defenders. Pues ¿qué hacía? Pues licenciaba, pues eso, robots japoneses y los incluía dentro de esa línea que tenía llamada Robotech Defenders. Por otro lado, tenemos por un lado la juguetera Rebel y por otro lado tenemos a Harmony Gold, una productora que... una productora, pues eso, de animación estadounidense que sabía del éxito, se enteró del éxito de Macros y decidió licenciarla en territorio estadounidense, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento que intentó licenciar Macros, se topó con que los derechos de Macros los tenía la juguetera Rebel, que se encargaba de lanzar el merchandising de Macros, las figuras que salían en Japón de Macros, el merchandising de Macros, en territorio estadounidense. ¿Y qué pasó? Que hubo ahí un problema. Por un lado, Harmony Gold quería licenciar Macros, quería llevarla al territorio estadounidense, pero por otro lado coincidió el tema de eso, de que la juguetera tenía los derechos de Macros para hacer juguetes. Así que las dos llegaron a un acuerdo y entre las dos lanzaron una licencia compartida que era Robotech. Y Robotech es una serie que engloba 3 series de anime japonesas que no tienen nada que ver entre sí. Robotech engloba Macross, Genesis Climber Mospeada y Southern Calvary Southern Cross. Una... siempre... creo que se llamaba así, vamos, la tengo ahí. No llego a ver el título, pero vamos. Southern Calvary Southern Cross, creo que lo he dicho bien. Un nombre bastante largo. Y las unificó, digamos, a ver, las unificó haciendo creer al espectador como que formaban parte del mismo universo. ¿Sabéis? Son 3 sagas que están como conectadas. Por supuesto se alteró muchas cosas. Se alteró la banda sonora japonesa, se cambió por una banda sonora totalmente nueva. Los nombres de los personajes se cambiaron. Por ejemplo, al protagonista de Macros, a Hikaru Ichiyo, le llaman Rick Jones. Es decir, cambiaron todo. Lo occidentalizaron, ¿sabéis? Y por eso mucha gente le tiene tirria a Harmony Gold. Y Robotech, dicho sea de paso, pues es la versión que llegó a Latinoamérica y también a España con el doblaje latinoamericano. ¿Sabéis? Aquí no llegó Macros, llegó Robotech. Macros, de hecho, llegó de forma oficial, no por fansubs y tal, pues a finales de la década de los 2000, en el año 2010, gracias a esta edición que tengo aquí delante, que no recomiendo, yo de hecho me la he comprado y tal, pero he visto la serie por fansub, a través del fansub Anacrónico Fansub, muy bueno. Ya dije en el último vídeo de compras manga el por qué decidí verla por fansub. Y ya digo, es una serie que hasta tal y en su formato original ha estado inédita durante mucho tiempo, al menos en territorio español. Y bueno, en eso consiste la movida, es algo parecido a lo que hicieron, y es que ya digo, por aquel entonces pues se occidentalizaba todo, pero a fin de cuentas ya digo, hay mucha gente que odia a Harmony Gold por lo que hizo, por el mezclar 3 series y entre ellas Macross y llamarlas Robotech, el alterar la banda sonora, el alterar un poco la historia y tal, pasarlo todo por el filtro occidental, pero por un lado sí es criticable, pero por otro, porque altera por completo la obra original, pero por otro lado era otra época y tened en cuenta que gracias a series como esta, como Robotech, el anime empezó a ser algo conocido en Occidente, ¿sabéis? Sobre todo en Estados Unidos.
que ya anteriormente de hecho se había hecho lo mismo con otras series en territorio estadounidense. Y vamos, esto lo de licenciar series en Estados Unidos y cambiarle el nombre y tal, no era la primera vez que sucedía. Ya se hizo con series como Gatchaman o Yamato, que allí se llamaron la Battle of the Planets, la batalla de los planetas, o Star Blazers respectivamente. Vamos, Gatchaman en Estados Unidos se llamó Battle of the Planets y Yamato Star Blazers. Como podéis ver, dentro de lo que es la producción de macros, de cómo se llevó al territorio estadounidense y tal, pues hay mucha chicha, hay mucho que contar y se podría escribir incluso un libro entero. De hecho, yo creo que ya debe haberlos, en habla hispana no, pero vamos. Yo de hecho ya digo, siempre que he leído muchos libros de esto, sobre historia del manga y del anime, siempre se mencionaba Macross. Y ya digo, y por eso considero importante no solo hacer un vídeo hablando de la serie, de qué va y de las reflexiones que he tenido viéndola, sino también de esto, del proceso creativo, de quiénes estuvieron detrás, de cómo se llevó a Estados Unidos, porque me parecen curiosidades bastante interesantes que no están fuera de lugar. Y menos en este canal, en un canal que se caracteriza por vídeos largos y ya digo, y hechos con pasión, ante todo, con pasión. Bueno, me dejo en el tintero cosas como por ejemplo que la serie en un principio iba a ser llamada Battle City Megaroad, pero luego cuando Big West se hizo sponsor de la serie, pues pasó a llamarse Macross. Más que nada porque Big West quería que se llamara Macbeth por las connotaciones de la serie, por las connotaciones que tenía esta space opera. Y Macbeth se pronuncia en japonés Makubesu, Makurosu, ¿veis? ¿Entendéis la analogía? Y Makurosu es como un juego de palabras, como una combinación entre macro, haciendo alusión al tamaño de la fortaleza que da nombre a la serie, que es inmensa, y luego cross. Macros, cross significa, hace alusión a la distancia que tiene que recorrer la nave hasta su destino. Y es que de eso va la serie, de cómo una nave va a parar al otro lado del sistema solar y tiene que volver a la Tierra siendo asediada por un ejército de alienígenas que quieren hacerse con la fortaleza, que da título a esta obra. Bueno, ya paso a la segunda parte de este vídeo comentario, en la cual, pues vamos, esta parte que ya os he hablado de todo esto, de la mitad de lo que tengo aquí anotado. Y ya ahora pues voy a hablar de la otra mitad, que es de qué va, reflexiones que he tenido viéndola, y luego me centraré en hablar ya de detalles técnicos como la calidad de animación, la banda sonora, y también pues, en profundizar aún más, de forma aún más detallada y más clara, de la influencia de esta serie. Así que voy a hacer un corte aquí. Bueno, voy a poner la botellita aquí, ya me refresca el gaznate y continúo, después de hecho un pequeño descanso y tal, para recuperar un poco las fuerzas y tal, que ya me empezaba ya empezaba a tener la garganta reseca, ya empezaba aquí a dolerme un poquillo. He dicho, bueno, voy a parar ahora que llega a la mitad y continúo con energías renovadas hablando, pues como ya he dicho antes, de qué va Macross y de los personajes y de reflexiones que he tenido mientras veía esta serie. Que es una serie que al terminar de verla te deja esa sensación de ¡guau! Ya no se hacen animes como antes, ¿eh? Ya no se hacen animes como antes. Te quedas pensando en plan boomer treintañero, te quedas pensando, hoy en día ya no se hacen animes como antes. Hoy en día es todo isekais, escapismo, fanservice y tonterías. Te quedas así pensando. Pero nada, tampoco es plan de irse a ese extremo, Hay de todo. Y el tiempo al final siempre deja las cosas buenas a relucir. ¿De qué va Macross? Bueno, la historia de Macross comienza en el año 1999. En el momento en el que comienza esta serie, vemos cómo a través del espacio se abre una especie de vórtice, como hay surge del espacio, de las profundidades del espacio, una luz cegadora, una luz que vamos,
yo la estaba viendo y me quedaba en plan, Dios mío, que me da un ataque de epilepsia. Y de salud emerge la fortaleza Macross. Una fortaleza que cae en la Tierra y, bueno, se produce, da pie, después de que esta fortaleza haya colisionado contra la Tierra, a que, bueno, se produzcan guerras. Una gran guerra civil a nivel planetario que se conoció como las guerras de la unificación, la guerra de unificación. Un conflicto bélico entre toda la humanidad que tiene como fin que toda la humanidad se una. Y bueno, la historia en sí comienza ya 10 años después de que la fortaleza Macross cayera en la Tierra. En el año 2009. Es ahí cuando comienza la acción dramática en torno a la cual se va desarrollando la trama principal de Macross. En el año 2009, pues bueno, ya nos encontramos una Tierra que después de ese conflicto bélico que fue la guerra de unificación ha quedado completamente pues unificada. Un único gobierno, una única nación, la Tierra está unificada. Después de tantas guerras, después de tanto sufrimiento, tanta muerte, pues la Tierra ha entrado en un periodo de paz, ¿no? Que parece que va a durar, pero las cosas no duran eternamente y mucho menos los conflictos bélicos que han caracterizado a la raza humana desde sus orígenes. El día de la bueno, la historia ya comienza el día en el que se va a inaugurar la Macross, es decir, la fortaleza Macross cayó en la Tierra en el año 99 y bueno, los humanos lo que hicieron pues fue investigar en torno a esa fortaleza y hacer posible que se convirtiera en una nave perfectamente funcional, propiedad de eso, de la humanidad. Claro, ahí está la cosa, que no sé, las guerras de unificación surgieron porque, claro, una cosa así proveniente del espacio pues no podía ser de un solo país. Y con las guerras de unificación pues pasaba a ser la Macross propiedad de todo el planeta. Y ese evento pues consiste en un evento en el que la Macross va a elevarse, va a ir al espacio. En eso consiste el evento al que asistimos al principio de la serie. Un evento en el que vemos también alrededor de la Macross pues aviones, valquirias, como ya he dicho antes, que es como se llaman pues estos aviones transformables que se transforman en mechas y también en un híbrido entre avión y mecha. Entonces ahí conocemos ya a personajes como Hikaru Ichijo, el protagonista de Macross, que es un joven piloto de aviación. También conocemos a su senpai, a su maestro a la hora de pilotar aviones, que es Roy Fokker, un canalla, un granuja así, un personaje así que recuerda bastante a personajes así granujas, canallas, como por ejemplo Han Solo de Star Wars. No olvidemos que Macross, al igual que otras series de ciencia ficción, pues japonesas, vamos, surge a la sombra de esto, ya no solo de éxitos japoneses como Mazinger Z o Getter Robo de Go Nagai, sino también pues bajo la influencia de Star Wars. Los años 80 en Japón, vamos, la cultura popular japonesa se caracteriza. Hoy en día, por ejemplo, es lo que digo, vemos mucho isekai y tal, mucho fanservice, pero en los 80 lo que se veía muchísimo eran animes de ciencia ficción, mangas de ciencia ficción. Era lo que más abundaba, sobre todo en lo que es el ámbito del anime, la ciencia ficción era lo que más abundaba. Y bueno, conocemos pues esto, a personajes como, ya en el primer capítulo conocemos a personajes como el protagonista, Hikaru Ichijo, Roy Fokker o Lin Min Mei, una chica de nacionalidad china, de origen chino vamos, que bueno, a lo largo de la serie veremos cómo se convierte en una idol, en una estrella de la canción, una cantante de gran éxito, con seguidores y tal, con muchos seguidores y todo eso. ¿Qué pasa? Bueno, que el día de la inauguración, el día en el que la Macross por fin se va a elevar al espacio, va a partir a las estrellas, de repente de las profundidades del espacio, desde el mismo lugar del que 10 años atrás emergió la Macross, aparecen los Zentradi, que es una raza extraterrestre de gigantes, de aspecto humanoide. Solo se diferencian en los humanos en el color de la piel, que algunos tienen la piel de color, pues ya no solo negra o blanca como los humanos, sino también morada, verde, ¿sabéis? Y son gigantes.
Y bueno, estos Zentradi viajan a través de unas naves, se desplazan por el espacio en unas naves que tienen un aspecto anfibio, un aspecto como de ballenas gigantes mecánicas. O sea, un aspecto, los diseños de... Yo ya digo, una cosa que me encanta de Macross es los diseños de las naves, ya no solo el exterior, sino los interiores de las naves. He de decir también que Macross es una serie influyente no solo en posteriores series de anime de ciencia ficción, sino también en videojuegos. O sea, el género de los Shmup Ups, no sé cómo se pronuncia, Shmups, los shooters, vamos, estos juegos de... Dicho de forma que nos entendamos, estos juegos de navecitas que vas avanzando y disparando a otras naves que te aparecen a lo largo del recorrido, esos videojuegos, la influencia de Macross es súper palpable en ellos. O sea, la influencia de Macross en esos videojuegos, solo hay que ver franquicias como Darius. O sea, el aspecto anfibio, el aspecto que tienen las naves de Darius, las naves enemigas, ese aspecto de peces mecanizados, pues todo viene de aquí, de Macross. O sea, Macross es una serie muy influyente en ese género de videojuegos. En videojuegos como Darius, Serious, ¿sabéis, no? R-Type, cosas así. Sobre todo en Darius. Y bueno, también, dicho sea de paso, Macross ha tenido muchos videojuegos. De hecho, esta semana estaba hablando con un chico que es muy fan de Macross, principalmente más que por la serie, por los videojuegos. Porque le gustan mucho estos videojuegos de navecitas y tal. Y bueno, los Zentradi llegan a la Tierra y lanzan un ataque sobre la Macross, porque lo que quieren es apropiarse de ella, porque es una nave que pertenece a un ejército, al bando enemigo con el que llevan enfrentándose desde tiempos inmemoriales. Y es que los Zentradi es una raza extraterrestre que solo conoce la guerra, nada más. O sea, de hecho, como dice uno de los mayores representantes de los Zentradi, uno de los altos cargos de los Zentradi, el archivista, el maestro archivista así se llama, que es quien está al lado del comandante de las naves que atacan a la Macross en la Tierra. Como él mismo dice, a lo largo de la galaxia hay conflictos en todas partes. Y es en esos conflictos donde se encuentra la vida. Es así como piensan, esos son sus ideales. Y lo único que conocen es la guerra. Y ya está. Y lo que quieren pues es eso, apoderarse de la Macross. ¿Qué pasa? Que ante el ataque repentino de los Zentradi, un ataque ante el cual los humanos no estaban preparados, pues la Macross tenía un dispositivo que estaba programado estaba programado por los que la crearon. Se acciona un dispositivo que dispara un rayo que ataca a los Zentradi, a las naves de los Zentradi. Y eso es como una declaración de guerra indirecta. Es, como dice el capitán de la Macross, el capitán de la Macross, el capitán Global, Bruno Global, un personaje que luce igual que otros capitanes de series de anime, como por ejemplo el capitán de la serie Space Battleship Yamato, que es una serie que, en especial la película de Yamato influenció mucho a Shoji Kawamori. Solo hay que ver al diseño de este personaje, al personaje de Global. Pues como él mismo dice, es como lo que hacían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que metían explosivos y trampas y tal en latas y en cosas, y cuando llegaba un militar de otro ejército, pues esos explosivos explotaban y eso ya era pues como un ataque, como una declaración de guerra, ¿sabes? Que daba pie a un conflicto, entre dos ejércitos de diferentes facciones. Y bueno, en el primer capítulo pues ya se desata esta batalla que va a prolongarse durante toda la serie prácticamente. La batalla entre los humanos y los Zentradi, la batalla entre los humanos que viajan a bordo de la Macross y el ejército, la avanzadilla de los Zentradi. Y la Macross, ¿qué pasa? Que bueno, que lo que decide el Capitán Global es que al poco de elevarse, bueno, pues que lo que quieren hacer es activar un sistema de teletransporte para huir del ataque Zentradi. Y lo que quieren es transportarse a la Luna, a lo que es la órbita de la Luna, y de ahí ir a otro lugar de la Tierra, ir a lo que es la zona donde pueden estar más seguros, donde puedan defenderse mejor de ese ataque. ¿Qué pasa? Que al no dominar por completo los mecanismos de la Macross, esta que hace que se teletransporta junto con toda la ciudad que la rodea, junto con toda la isla en la que se encuentra, al lugar más lejano del sistema solar, a la órbita de Plutón.
y los Zentradi también se teletransportan allí. Y así comienza pues ese viaje que caracteriza la primera parte de la serie. Un viaje en el que la Macross tiene que volver a la Tierra desde la órbita de Plutón, desde el otro extremo del sistema solar, siendo constantemente asediada, atacada por las flotas de los Zentradi. Y a lo largo de este viaje vemos cómo los personajes van evolucionando, cómo se incide en sus emociones, en sus sentimientos, y cómo ya van evolucionando no solo a nivel emocional, sino también a nivel pues profesional. Solo hay que ver al personaje de Lin Min-mei, que comienza siendo pues una chica que trabaja en el restaurante chino de sus tíos, y termina siendo, pues, después de ser Miss Macross, después de hacerse un concurso de Misses dentro de la nave, pues termina convirtiéndose en una estrella de la música, en una idol. Vemos también, por ejemplo, como Hikaru Ichiyo, que comienza la serie pues siendo simplemente un piloto que va a ofrecer un espectáculo de fuegos y tal, de fuegos artificiales que lanza desde el avión y tal, lo típico, ¿sabéis? Los espectáculos estos que hacen los aviadores, que emiten una estela de humo de colores desde el avión y tal. Pues bueno, este personaje comienza siendo un simple piloto de aviones y termina pues durante ese viaje convirtiéndose en partes de las tropas del ejército terrestre. Y bueno, lo más interesante es ver como, por ejemplo, después de un capítulo en el que vemos como Hikaru Ichiyo y Lin Min-mei quedan aislados en una parte remota de la nave del resto de la ciudad, del resto de los habitantes que son transportados junto con la Macross al otro extremo del sistema solar. Pues vemos cómo estos personajes están aislados. Es un capítulo muy especial en el que se incide por completo en eso, en cómo intentan sobrevivir y tal durante 12 días. Y luego, después de ese aislamiento, ven cómo los humanos, como los más de 50.000 habitantes de esa isla en la que se encontraba la Macross, han recreado la ciudad que había alrededor de la Macross en la Tierra dentro de la propia nave. Que es una ciudad que la verdad a mí como espectador me dolía ver cómo se destruía cada vez que la Macross se transformaba, adquiría ese aspecto humanoide que era increíble, la verdad, para atacar para defenderse de las tropas de los Zentradi. Para defenderse de forma más efectiva de las tropas de los Zentradi. Y me gusta mucho cómo los humanos siguen con su vida, con su día a día dentro de la Macross, dentro de esa ciudad que han construido dentro de la Macross. Ya no solo a nivel profesional, continuando con sus negocios y tal, sino también a nivel del entretenimiento y tal, que siguen con su cultura. ¿Y qué pasa? Que eso da pie a que, por ejemplo, lo que comentaba antes, se hace un concurso de Misses, de Miss Macross, en el que chicas guapas, pues bueno, desfilan ahí en la pasarela y tal, y luego eligen a una ganadora que va a ser pues la cantante, la que va a tener más presencia a la hora de cantar, a la hora de dar conciertos. ¿Y qué pasa? Que esos programas de Misses, esos programas de televisión de Misses, de Miss Bellezas, o los conciertos de Lin Min-mei, que la catapultan a la fama, son interceptados por los Zentradi. Y claro, los Zentradi, que solo conocen la guerra, ven eso y se quedan en plan... De hecho, una de las primeras cosas que interceptan los Zentradi es el concurso de Miss Bellezas, de Misses. Y dicen, ¿por qué las mujeres van con tan poca ropa? Y no solo eso, se ponen a ver a los humanos que interactúan entre ellos, que van al parque con los niños, que tienen una vida lo más normal y corriente, y se quedan descolocados, en plan, ¿cómo es posible que los humanos, que los hombres interactúen con las mujeres? ¿Cómo es posible que no estén constantemente peleándose como hacemos nosotros? Porque nosotros somos una especie que solo vive por y para la guerra y no conoce nada más. Y es ahí cuando el líder de los Zentradi, después de haber sido informado por una avanzadilla que intercepta el día a día de los humanos dentro de la Macross, se refiere a ese modo de vida, a ese estilo de vida de los humanos como protocultura. Y ahí es cuando dice el maestro archivista y otros superiores de los Zentradi, los altos mandos de esa flota de los Zentradi,
dicen, la protocultura es algo que aparece en los libros de historia de la raza Zentradi. Y es algo que, según esos libros, se refiere, vamos, es algo que los Zentradi tienen la protocultura como algo de lo que alejarse, porque según esos libros, todos los Zentradi que han dado con la protocultura se han dividido y han caído presas del enemigo por la protocultura. ¿Y qué es la protocultura? Pues la cultura de los humanos, es decir, nuestra forma de relacionarnos, la cultura que va desde el entretenimiento hasta las costumbres diarias, como simplemente, pues yo que sé, estar en una cafetería tomándonos algo con los amigos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Cosas que van más allá de las acciones básicas, naturales, que puede tener cualquier ser vivo, ¿sabéis? A eso se refieren los Zentradi como protocultura, y es algo que no entienden. Les sorprende el simple hecho de que... Y claro, es muy curioso ver cómo estos alienígenas reaccionan ante cosas tan comunes como, por ejemplo, que un chico besa a una chica. Y claro, o por ejemplo cuando ven a una chica que no está vestida con un traje de guerra, un traje de batalla como el que llevan todos ellos, se quedan en plan, dice, ¿por qué lleva tan poca ropa? Y empiezan a sentir sensaciones que nunca han experimentado. Luego, por ejemplo, cuando interceptan una canción de Lin Min Mei, uno de esos conciertos de Lin Min Mei, dicen, ¿por qué me siento tan relajado? ¿Por qué no tengo ganas de matar? ¿Por qué? Y claro, el recibir esos impulsos, esas sensaciones tan desconocidas para ellos, les hacen dudar. Y es en ese momento cuando los humanos, cuando las tropas bajo las órdenes del capitán global, el capitán de la Macros, pues atacan a los Zentradi, aprovechan para esto, para vencerles, porque están confusos, no entienden lo que está pasando, ¿sabéis? Es muy interesante esto, es muy interesante. Y no solo los Zentradi se sorprenden de los humanos y los humanos de ellos, porque no olvidemos que los humanos están ante una especie alienígena. Y hay uno de los momentos más impactantes de la serie, y es cuando, por ejemplo, en los primeros capítulos vemos que los humanos están ahí atacando a las tropas de los Zentradi que les atacan. Pues vemos a las Valquirias, a los aviones de los humanos, atacando a los Batroids, que es así como se llaman esos vehículos bípedos en los que se desplazan los Zentradi. Son unos vehículos bípedos que recuerdan mucho a los que aparecieron un año después en la película Star Wars el retorno del Jedi. Creo que aparecieron también en el Imperio Contraataca. Estos que son bípedos que van... O sea, los que atacaban... Dicho de forma más clara, los que atacaban a los Ewoks en el retorno del Jedi, ¿sabéis, no? Pues los Zentradi viajan en unos vehículos similares. Y hay una escena que me gusta mucho, porque después de que veamos cómo están peleándose ahí las Valquirias contra los Batroids de los Zentradi, vemos como, por ejemplo, Hikaru Ichijo derriba uno de estos vehículos y se abre la puerta de ese vehículo y de ahí sale un Zentradi que es como un humano pero de tamaño gigante, de unas proporciones inmensas. Y es ahí cuando Hikaru ya dudas de si seguir disparando o no, porque se da cuenta de que en realidad es lo típico, que como la guerra deshumaniza, que uno piensa que está atacando a alguien que es totalmente diferente, alguien que no es ni de la misma especie ni nada, y en el caso de esta serie pues es lo que se nos deja claro, que están enfrentándose a una especie alienígena, pero que, salvo el tamaño y el color de piel, en realidad son idénticos a los seres humanos. Y es ahí cuando se nos da esta primera reflexión, reflexión que nos está diciendo Shoji Kawamori y los demás implicados en esta serie, sobre el sinsentido de la guerra, que en realidad es algo que una guerra lleva a otra. Solo hay que ver cómo comienza esta serie, después de una guerra civil entre todos los humanos, que deriva en una guerra civil entre humanos y una especie alienígena demasiado parecida a los humanos, salvo en el tamaño y en colores de piel que no hemos visto en ningún terrícola, como verde o morado. Muy interesante esto, muy interesante. También Macros es una serie... Hay otra escena que me gustó mucho de esta serie, y es cuando Hikaru Ichijo entra dentro de una nave enemiga pilotando su Valquiria, transformado en mecha y tal,
en modo mecha, vamos, y abre una puerta totalmente dispuesto a disparar a lo que haya detrás de esa puerta y se encuentra a un Zentradi. Y al ver la cara de terror del Zentradi, una cara de terror que es la cara de terror de una persona normal y corriente, no sabe si disparar o no, y se da cuenta de que no es lo mismo disparar a un mecha que a un humano. Pero claro, esos mechas, esos vehículos están pilotados por alienígenas que son idénticos a los humanos. Lo que pasa es que no han conocido otra cosa que sea la guerra. Y esa es una cosa muy interesante de Macros, como la cultura se nos presenta aquí como un elemento importantísimo para lograr un mundo mejor. Es algo en lo que Shoji Kawamori y los demás implicados en esta serie incidieron mucho. Y es algo muy interesante el ver cómo la cultura o protocultura, como dicen los Zentradi, es algo muy interesante, vamos. Es algo que, por ejemplo, en Gundam es una serie que nos hace reflexionar mucho sobre el sinsentido de la guerra, pero no llegaba hasta este punto, ya digo, argumentalmente hablando, Macros es una serie impresionante, y una serie que hace reflexionar y que deja mucho pozo y que no se olvida fácilmente para nada. Y los temas en los que hace reflexionar se han visto reflejados en multitud de posteriores series de anime, y ya no solo series de anime, sino también series de manga. Muy influyente. Es una serie que también va más allá, por lo que comentaba antes, por el triángulo amoroso que se forma entre Hikaru y Chiyo, Lin Min Mei, y también entre la superior de Hikaru y Chiyo, la llamada... Tengo aquí el nombre porque soy muy malo para los nombres, lo tengo aquí apuntado. ¿Dónde lo tenía apuntado? Ay, no sé si lo tenía aquí apuntado o... Misa, es lo que recuerdo. Que no sé si lo tengo apuntado siquiera. Pero se forma un triángulo amoroso entre Hikaru y Chiyo, Lin Min Mei y Misa, la teniente Misa. Y es un triángulo amoroso muy interesante porque, claro, vemos a Hikaru y Chiyo y a Lin Min Mei, que son así de la misma edad, pero luego vemos a Misa, que es una mujer mayor que Hikaru y Chiyo y además su superior. Y eso es algo que, como decía el propio Shoji Kawamori en entrevistas, es algo que no había visto en ninguna serie, en ninguna película hollywoodiense. Y hay películas como Top Gun, ya sabéis, Top Gun, que es una película que ya dice el propio Shoji Kawamori que sabe que bebe mucho de Macros. No solo porque la superior del protagonista de dicho film tiene un interés amoroso en uno de sus subordinados, sino también por esas secuencias en las que vemos a los aviones desplazándose en el espacio con música del momento sonando de fondo. Es una serie que, ya digo, en el tema de amor fue bastante interesante. Además, ya digo, me gusta mucho cómo evolucionan las emociones de los personajes. Como por ejemplo Misa al principio se nos muestra como una mujer que solo vive por y para el trabajo y tal. Y otra cosa que me gustó mucho de esta serie y que me pareció muy adelantada a su tiempo, sobre todo al cine hollywoodiense de la época, que estaba en la prehistoria comparado a la cultura popular japonesa de Japón, el hecho de que, por ejemplo, tenemos al comandante, al capitán de la Macrosa global, pero luego, en ese puente de mando en el que está él dando órdenes, vemos que el resto son todo chicas, son todo mujeres. Es algo que me gustó mucho y que me pareció todo un puntazo. Además, vemos a 3 chicas que son así jovencitas, que son además de diferentes nacionalidades y que están a cargo pues de esto, de mover la Macross y tal. Tenemos a una así que es muy aniñada y tal. Luego tenemos otra que es coreana, lo digo más que nada por el nombre, que se llama Kim. Y luego tenemos a otra que está junto con, ya de un rango superior a estas 3 chiquillas, que es personaje se llama Claudia Lasalle, que me gustó mucho porque es un personaje de raza negra, un personaje femenino de raza negra que ocupa un puesto muy importante dentro de lo que es el control de la Macross, junto con Misa. Y eso me pareció algo muy innovador respecto, ya digo, a lo que era la cultura popular
de Estados Unidos, que era algo que no se veía, que los estadounidenses ahora se creen que han descubierto la rueda creando a personajes femeninos fuertes e independientes, y no, Japón ya lo hacía desde hace mucho tiempo. Era Estados Unidos el que por aquellos años hacía cosas que estaban muy alejadas de lo que intentan imponer ahora. Porque Japón además es lo bueno, que no lo imponía, sino que te lo mostraba ya desde un principio como algo natural e incidía en eso, en la profundidad, en lo bien construidos que estaban los personajes. Y este personaje, Claudia Lasalle, no solo me llamó la atención por eso, porque fuera una mujer de raza negra que tiene un puesto muy importante dentro de lo que es el control de la Macross, el control de la fortaleza, sino también porque tiene un romance, tiene una especie de romance, que además es un romance que muy diferente de la típica relación romántica que nos ha intentado vender Hollywood durante décadas. Tiene una especie de lío amoroso, con el senpai del protagonista de Macross, con Roy Fokker. También es una serie de Macross que resulta impactante. Esto ya es algo que inauguró, que ya estaba presente en Gundam, porque ya digo, Macross, no olvidemos, ya lo he dicho antes, no olvidemos que es una serie que la principal razón por la que Shoji Kawamori y sus compañeros de universidad decidieron hacerla fue por esa pasión, por esas ganas de crear, de transmitir sensaciones similares a las que les había transmitido Gundam cuando ellos la vieron. No olvidemos, ya lo he dicho antes, que estos tres, Shoji Kawamori, Haruhiko Mikimoto, el diseñador de personajes, y el guionista Hiroshi Onogi, pues hicieron un fanzine en la universidad, un fanzine de Gundam. Y bueno, si bien Gundam pues ya aparecían muertes que impactaban en los dos bandos, además, no solo en el bando de los buenos, entre comillas, porque esto no va de buenos ni de malos, aunque en un principio parezca que sí, en un principio se nos da a entender que los humanos son los buenos y que los Centredis son los malos, luego vemos que las cosas no son tan simples. Y es que es una cosa que me gusta mucho de lo que son los Real Robot, a diferencia del Super Robot, a diferencia de series como Mazinger y tal, que aquí, por ejemplo, en Mazinger veíamos claramente quién era el bueno y quién era el malo. Los malos eran malos de opereta total, el Doctor Infierno, con ese nombre ya lo dice todo. Pero en series como Gundam o Macross, o series como, ya digo, Evangelion y tal, ya ahí no teníamos muy claro quién era bueno, quién era malo. Dentro de los personajes protagonistas había algunos que nos caían bien, otros que nos caían muy mal, y dependiendo del espectador, había espectadores que te dirían cosas como, este personaje me cae bien, yo a este le odio, y otros te decían, pues yo ese que odias me encanta. Pues en Macross pasa lo mismo. Y es que claro, ya en Gundam, que esto es lo que quería decir, que me he desviado un poquillo, perdón, veíamos muertes que nos impactaban de los dos bandos, de los dos bandos que estaban en guerra. Pues aquí pasa lo mismo, y vemos unas muertes increíbles y que nos impactan. Por ejemplo, decía antes que yo veía la influencia de Macross en Gurren Lagann, y es que en Gurren Lagann hay una muerte en uno de los primeros 10 capítulos, además no recuerdo exactamente en cuál, pero vemos que un personaje muy importante muere, y en esta serie pasa exactamente lo mismo en Macross. Es una muerte que no te esperas, que te impacta, que te deja descolocado, y no es la única muerte que se produce de este estilo. De hecho, las muertes que se producen en Macross son muertes que te llegan, y es que eso es prueba de lo bien construidos que están los personajes, que no son muertes que te dan igual, son muertes que te llegan y que no olvidas, y además son muertes que aparecen de forma, pues como la muerte en sí, muy repentina, muy repentina. Se nos está recordando constantemente que estamos viendo un anime bélico, pero que al mismo tiempo es un anime que trata sobre la guerra, mejor dicho, pero que al mismo tiempo es antibelicista totalmente. Antibelicista totalmente. Es una serie, ya digo, muy buena. Iba a comentar una cosa, me iba a adelantar un poco, y es que, porque quería hablar también un poco de otros personajes, como bueno, hablo un poquillo de ellos y ya paso a hablar de lo que quería hablar, de lo que me iba a poner a hablar ya, que era de la animación. Hay otros personajes que me gustan mucho, como por ejemplo Hayao Kakizaki, que es así como el recurso cómico, un subalterno de Hikaru Ichijo, y luego está el personaje de Maximilian Genius, que con este nombre, con Genius, se forma una especie de coña, porque le llaman genio, porque es un genio de la aviación, y dice Genius, así que soy un Genius, por el apellido, ¿sabéis? Maximilian Genius. Y este es un personaje también muy influyente, el típico personaje de aspecto andrógino,
que es un as, que se le da todo genial. Es un personaje que hemos visto en series como Gundam 00, por ejemplo. Hay un personaje, además con gafas también, que es muy parecido a Maximilian. Personajes como, por ejemplo, Levi de Ataque a los Titanes, pues es una clara influencia este personaje. De hecho, esta es una serie, Macross, que su influencia incluso se ve en Ataque a los Titanes. O sea, ya el hecho de los Zentradi, una raza alienígena que aparece de repente, que les hostiga en esa fortaleza de la cual no pueden salir porque están en el espacio, y que son, pues ya digo, una raza alienígena que no se sabe muy bien de dónde proviene, que misteriosamente son muy parecidos a los humanos y que son gigantes. ¿Lo veis? Es que ya digo, la influencia de Macross, de forma directa o indirecta, se palpa enormemente en muchos animes y mangas posteriores. Es increíble lo de esta serie. Y bueno, ya lo que quería comentar, la animación. Bueno, la animación es un aspecto importante. Esto, como cuando se habla de un manga, pues se habla del dibujo, pues a la hora de hablar del dibujo, de la narrativa entre viñeta y viñeta, pues cuando se habla de un anime, se hace lo mismo pues de la animación. A ver, estamos ante un anime, una serie de anime, mejor dicho, una serie de anime de 1982, que terminó al año siguiente, 1983. No estamos hablando de una película de anime, como la que se hizo en el 84, recopilando lo que era, resumiendo la serie, la de Macross Do You Remember Love, de la cual quizás le dedico otro vídeo, porque esto ya está quedando demasiado largo. A ver, digo lo mismo que dije de Gundam, cuando hablaba de Gundam de Origin, en otros vídeos. A ver, en su momento, vale, fue increíble la animación de Macross. De hecho, destaca principalmente por la incorporación del hombre el que mencionaba antes, de Ichiro Itano, ¿no? Ichiro Itano, que fue, bueno, pues una persona a la cual, que en esta serie también estuvo Hideaki Anno, pues fue Hideaki Anno, el aprendiz de Ichiro Itano. Y Macross fue una serie que innovó mucho, aunque ya, bueno, que popularizó una técnica que caracterizaba a este animador, a Ichiro Itano. Y es una técnica de animación que tenía este animador Ichiro Itano, que se conoce como el Itano Circus, o conocida por los fans como el Macross Missile Massacre. ¿En qué consiste esto? Lo habéis visto en multitud de animes. Es la típica escena en la que vemos un mecha y de repente salen un porrón de misiles de él. O vemos escenas en las que se están moviendo muchos elementos en pantalla, ¿vale? Pues eso es una técnica de animación creada por este animador, por Ichiro Itano, que los fans la conocen como Itano Circus o Macross Missile Massacre. En eso consiste. Es una técnica de animación de la cual aprendió bastante Hideaki Anno, y de hecho se nota también la participación de Hideaki Anno en esta serie, sobre todo en escenas como, por ejemplo, una de mis escenas favoritas, en la que la nave Macross, transformada en modo mecha, le pega un puñetazo a una nave centrada y lo atraviesa, y vemos cómo las explosiones están acompañadas de, vamos, como antes de producirse la explosión de la nave, se generan burbujas en el casco de la nave. Es algo que en Evangelion aparece, solo hay que ver ese capítulo en el que a Rei Ayanami le empiezan a salir como protuberancias por la piel, por el traje. Ahí se nota que Hideaki Anno estaba con Ichiro Itano haciendo de las suyas. Ya digo, es una serie muy influyente en cuanto a animación. Ahora bien, hay otras escenas, por ejemplo, en las que vemos a los humanos haciendo su día a día y tal, dentro de la Macross, quedando para comprar y tal. Estas escenas costumbristas que también llamaban bastante la atención en su día en una serie de mechas, precisamente por eso, por lo costumbristas que eran, pues ya no están tan bien animadas y no han envejecido muy bien. De hecho, esto es en parte debido a que esta es una serie no solo a cargo de Estudio Nue, sino también a cargo de otros estudios como Tatsunoko. Y bueno, Tatsunoko tenía a unos estudios relacionados con esta productora, con Tatsunoko, llamados Anime Friend y Star Pro, que ya en su día animaban de una forma un tanto mediocre para los estándares de la época. Y hay capítulos en los que, por ejemplo, vemos a un personaje que está dibujado de una forma impresionante, en algunos planos, pero luego le vemos en otros capítulos dibujado de una forma súper simple, que no parece el mismo personaje.
Solo hay que ver a la chica esta centrada y de pelo verde, que en un capítulo está dibujada de una forma impresionante, con alto nivel de detalle, su rostro está dibujado con alto nivel de detalle, y luego en otro capítulo, en el que tiene una cita con otro personaje de raza humana, vemos que está dibujado de una forma súper chapucera y simple, y es como, ¿qué ha pasado aquí con la animación? Y es por eso. Pero, pasa lo mismo, claro, es lo que iba a decir, pasa lo mismo que con Gundam, que nadie niega la importancia e influencia de Macross y de Gundam dentro de lo que es la historia del manga y el anime. Nadie lo niega. Nadie niega de que en su día fue algo impactante a nivel ya técnico dentro de lo que son las series de anime, porque si nos vamos a las películas hacían cosas más impresionantes en cuanto a niveles, en cuanto a animación, ¿sabéis? Aquí hay que especificar. Pero, del mismo modo que años después el diseñador de personajes de Gundam, Yoshikazu Yasuhiko, hizo Gundam de Origin, que es un manga que adapta la serie original de Gundam y va más allá, contándonos el pasado de personajes como Chad Aznable, entre otros, pues lo mismo se ha hecho con Macross. En el año 2009, el diseñador de personajes de Macross, Haruhiko Mikimoto, hizo el manga Macross the First. ¿Y en qué consiste ese manga? Bueno, pues en ese manga, este diseñador de personajes de Macross, de la serie de anime Macross, coge la serie original, la adapta a manga, con su estilo de dibujo, y la lleva más allá. Lo mismo que Gundam de Origin, lo mismo. Y bueno, tú te ves la serie de anime de Macross y luego te pones a ojear páginas del manga Macross the First, y es que no hay color. Y no lo digo porque el manga esté en blanco y negro, sino porque el nivel de dibujo del manga es impresionante. O sea, un nivel altísimo, un nivel de detalle, bueno, increíble. Incluso la forma en que están dibujados los personajes por Haruhiko Mikimoto, que fue quien los diseñó, es un diseño más acorde a las personalidades que tienen. Ojalá... Es que se me está poniendo hasta la piel de gallina, y eso que solo lo he ojeado, ¿eh? Los pelos como escarpias. La piel de gallina y los pelos como escarpias. Ojalá algún día termine en Japón Macross the First, porque es un manga que lleva su tiempo, porque el autor lo ha estado alternando con otras obras, como Gundam École du Ciel. Ojalá termine en Japón y lo licencien en España, ojalá, pero lo dudo, porque aquí el género mecha no triunfa, pero precisamente por eso, porque la gente tiene prejuicios hasta este género, se piensa que es aquí, pues como Mazinger Z, en plan, cada capítulo, pues el robot protagonista pegándose con un enemigo. Y no es eso, eso es el super robot, no el real robot. Y si gustan cosas como Evangelion, pues pueden... Vamos, yo es que lo digo, si a la gente le gusta Evangelion, pues series como Gundam y Macross también gustan, es que no queda otra. Ahora que claro, la diferencia principal es que Evangelion, digamos que hace un mejor uso de la animación. A pesar de haberse quedado sin presupuesto, hicieron un muy buen uso. Porque Hideaki Anno llevaba años dentro de la industria del anime, llevaba años dentro de Gainax. De hecho, Gainax por aquel entonces acababa de crearse y colaboró en esta serie, en Macross. En el capítulo 27 hay un fragmento, una secuencia en la que vemos a la Macross atacando, y ahí se ve la mano de Hideaki Anno. Pero Hideaki Anno, ya digo, llevaba muchos años metido en la industria del anime, y a la hora de hacer Evangelion, a pesar de haberse quedado sin presupuesto la serie, ya sabía muy bien cómo distribuirlo, y eso hizo que la serie, a vista a día de hoy, siga teniendo una altísima calidad a nivel técnico, a nivel que dices, joder, esto no ha envejecido y se ve genial. Madre mía, los animes de los 90. Pero claro, con Macross no pasa eso. Con Macross, claro, ves capítulos como los primeros que te parecen increíbles, y luego ya ves muchos altibajos en cuanto a la animación. Lo mismo que con Gundam, vamos, lo mismo que con la serie original de Gundam, y por eso mangas como Gundam de Origin o Macross the First yo los considero necesarios, porque son como la versión definitiva de ambas series. Y bueno, dicho esto, pues he de decir que bueno, ya que mencioné el capítulo 27 de Macross, ya digo, la serie inicialmente iba a ser una serie de 27 capítulos, pero debido al éxito de los tres primeros, debido al éxito de los primeros capítulos, de los primerísimos capítulos del primer capítulo, pues que solo tenían 3 capítulos hechos, y dijeron los de Big West, el sponsor de la serie, haced 27. Y luego la cosa, haced 36,
hacer 36, no solo los 27 que teníamos planeados, hacer 36. Y bueno, después del capítulo 27 se inicia como un epílogo donde la serie, bueno, a nivel argumental, en mi opinión, ya no es tan intenso todo, ya no es tan intenso. De hecho, a partir de ahí, en esos 9 últimos capítulos, solo hay, si no me equivoco, corregidme si es así, solo hay un capítulo ambientado en el espacio y ya no es tan épica. Digamos que en esa parte final ya se incide más en cómo los personajes se relacionan entre sí, en sus costumbres, en su día a día, en su nueva vida, después de lo que ha sucedido en los 27 primeros capítulos, muy intensos. Y es muy interesante. Aquí también se ve la influencia que tuvo Macross en Evangelion, porque ¿os acordáis que en Evangelion, creo que era en el último capítulo, hay una especie de escena, hay una escena así en plan de tipo onírico, así rara, en la que vemos cómo sería el día a día de Shinji Ikari, de tener una vida normal, de ir al instituto con Rei Ayanami y tal, sin los problemas que le atañen durante toda la serie, como piloto del EVA, ¿sabéis? Pues estos últimos capítulos de Macross vemos escenas así que descolocan un poco en relación a otras series que se hacían anteriormente de robots gigantes, porque claro, vemos cómo Hikaru Ichijo pues está ahí en la cocina cocinando, como bueno, esto es algo que ya habíamos visto anteriormente, pero en esta parte final lo vemos incluso más, cómo tiene citas, cómo se va a ir a tomar un café con la chica con la que queda y tal. Y es muy interesante, ya digo, cómo se produce ese triángulo amoroso entre Lin, Minmay, Hikaru y Misa, y también como esa relación tan extraña, tan incestuosa, la voy a describir así, entre Lin, Minmay y su primo, que su primo es curioso porque es que yo cuando veía a este personaje tenía la sensación de que Macross es una serie ambientada, pues efectivamente en el 2009, en la década que ya termina, porque esta década termina en el 2020, no en el 2019, como muchos dicen. Las décadas van del primer año de la década al décimo, no del último de la década anterior al... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Bueno, el caso, que yo veía al hermano de Lin, al primo de Lin Minmay, y tenía la sensación de que Macross es una serie ambientada en una realidad alternativa, porque ves problemas actuales que están a la orden del día, o ves a gente con comportamientos muy actuales que están a la orden del día, sobre todo en las redes sociales, y es que claro, ves a este personaje, al primo de Lin Minmay, llamado Lin Kaifun, y es que claro, es un personaje antibelicista, obsesionado con esto, con su moral, con la moral, con dar lecciones de moral. Pero luego, por otro lado, tiene un porrón de defectos, como por ejemplo, que sí, que se muestra aquí como principal defensor de las mujeres, principal aliado y tal, en su lucha, bla, 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 todas estas movidas, ¿no? Pero luego vemos como a medida que aumenta la confianza que tiene con su prima, la trata como un trapo sucio. Y claro, esto es lo que ves hoy en día, ¿sabéis? En las redes sociales y tal. La gente que está obsesionada con dar lecciones de moral, que está todos los días discutiendo y tal en las redes sociales. Pues el personaje el primo de Lin Minmay, Lin Kaifun, es idéntico a este defensor de lo políticamente correcto, como dicen los chinos, Baizhou, a este Baizhou, ¿sabéis? Es increíble este personaje, y un personaje que se hace odiar precisamente por eso, por cómo intenta imponer su forma de pensar, a pesar de que eso derive en conflictos entre los propios humanos, que les hacen discutir entre ellos y ser más débiles ante los ataques de las tropas enemigas. Es un manga que ya digo que el Divide y Vencerás está muy presente a lo largo de toda la historia en ambos bandos, tanto en el bando de los humanos como en el de los Zentradi. Y bueno, la verdad es que ya digo, otra cosa a destacar es los fondos, que es una cosa que, referente a la animación, que me he puesto aquí a hablar del primo de Lin Minmay y ya dejaba de lado el tema de los fondos. Los fondos es algo que me gustó mucho y que me gusta mucho de este tipo de animes, que hacen que piense que los animes de ciencia ficción de los años 80 son muy bonitos. Porque ves el espacio tan oscuro y luego esos interiores tan bien iluminados, con esa estética tan retrofuturista, por describirla de algún modo, todo tan iluminado, no como hoy en día que vemos, bueno, hoy en día es de los 2000 y tal, que vemos interiores de naves y los vemos muy oscuros.
al igual que el espacio que rodea la nave. Pero aquí vemos interiores muy luminosos y tal, me mola mucho. A pesar de esos bajones de animación, los fondos mantienen su calidad. Otra cosa que muy destacable de Macross es el tema de la banda sonora. La banda sonora a cargo de Kentaro Haneda es una banda sonora que a mí particularmente me encanta. Tiene temas muy emotivos, muy evocadores, ¿sabéis? Y luego tiene temas muy que incitan, que encajan a la perfección con esto, con las escenas de acción. De hecho, cuando suena un... sabes que va a empezar una batalla ahí. Te familiarizas mucho con los temas. De hecho, se nota que este compositor es el mismo que compuso la banda sonora de la serie de anime Cobra, Space Adventure Cobra. Se nota mucho. Son temas así que encajan perfectamente con lo que es una buena épica espacial. Encajan perfectamente. Y al mismo tiempo con escenas así en la que se hace mucho hincapié en eso, en las emociones de los personajes. De hecho, la banda sonora tiene temas que encajan perfectamente con cómo se sienten los personajes en determinados momentos. Y bueno, lo que me faltaba por decir, el término otaku. ¿Por qué esta serie? ¿Por qué el término otaku, tal y como lo conocemos hoy en día, como persona a la que le gusta mucho el manga y el anime, viene de aquí, de Macross? Ya dije antes, bueno, que esta serie, pues bueno, tenemos a uno de los primeros, Lin Min Mei, esto ya por dejar un poco aparcado el tema de las idols. Lin Min Mei, bueno, pues fue el primer personaje que popularizó el tema este, de un personaje que canta, atractivo, de aspecto así, muy atractivo y tal, muy guapa, que canta y tal, y claro, sus canciones, cantadas por la seiyuu, tengo aquí apuntado también el nombre, Marijima, pues son canciones que se hicieron muy populares de aquella. Ese Kyun Kyun, con el del Kyun Kyun, esa canción con la que canta Lin Min Mei, bueno, es una canción que se hizo muy popular, y más popular se hizo la canción que suena en la película de Macross, en la película Do You Remember Love, que ocupó, vamos, el primer puesto de las canciones más vendidas en el año 1984 dentro de lo que son las listas de las canciones más vendidas en Japón. Y bueno, Lin Min Mei, bueno, fue algo así como la primera, una de las primerísimas. Estaba pensando también en el personaje este que aparece en Gundam, no me acuerdo el nombre, esta que tenía el pelo, que era pelirroja. Pues fue, bueno, Lin Min Mei también fue una de las primeras idols de estos personajes virtuales que no existen obviamente, pero que hay gente que, bueno, que las adora, y es algo que se ve hoy en día. De hecho hoy en día está muy presente a través de personajes como Miku Hatsune o las VTubers estas como Kizuna Ai. Pues Lin Min Mei fue uno de los primeros ejemplos. Ahora el caso, el tema de los otaku. Porque esa palabra hoy en día está relacionada con esto, con el aficionado al manga y al anime. Aunque en Japón también la usan refiriéndose a esto, a gente que le gusta mucho algo. Por ejemplo, un otaku de las armas, un otaku de los trenes, ¿sabéis, no? Pero este uso surge de aquí, de Macross. En realidad hay varias teorías, pero una de ellas es esa, la de que surge de Macross. Y os explico. La palabra otaku es una forma de referirse, bueno, tradicionalmente es un término que se usaba antiguamente en Japón para referirse de forma indirecta a los demás, ¿sabéis? En vez de decir tú o, como dicen los japoneses, anata, dicen otaku, ¿sabéis? Que es un término que significa tú o tu casa, ¿sabéis? Es una palabra antigua, un término antiguo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Shoji Kawamori, al igual que Haruhiko Mikimoto y Hiroshi Onogi, iban a una universidad, la Universidad Keio, prestigiosa, aristocrática y tal, en la que hablaban entre ellos refiriéndose con el término otaku. Es decir, que no se llamaban entre ellos tú, anata, no decían anata, no, decían otaku. Y a continuación lo que querían decir, ¿no? ¿Qué pasa? Que al escribir el guión de Macross, el protagonista de la serie, Hikaru Ichiyo,
está todo el rato diciendo otaku, otaku, otaku. Es decir, en vez de decir anata, dice otaku. Es una coletilla que tiene este personaje. Es un poco como Naruto, que está todo el rato, en el anime de Naruto está date, bayo, no sé qué, ¿sabéis, no? Pues aquí pasa lo mismo. Está todo el rato otaku y dice lo que quiere decir. Pero nunca dice anata. La mayoría de las veces, bueno, nunca, casi siempre está diciendo otaku, ¿sabéis? ¿Qué pasa? Que entre los fans de Macross se popularizó ese término, se popularizó esa forma de llamarse entre ellos otaku, otaku, ¿sabéis? ¿Y qué pasa? Que eso se popularizó, pero no solo dentro de ellos, que ¿por qué ese término ya fue más allá de ese círculo? Pues porque a principios de los 80, a raíz del éxito de series como Gundam y Macross, que apuntaban a un público más adulto que el de Mazinger o Getter Robot, porque ya, como no me he cansado de repetir a lo largo de este vídeo, pertenecían a lo que se conoció posteriormente como el género de los Real Robot, series orientadas a un público adulto, que trataban temas adultos, que hacían reflexionar. Pues ¿qué pasa? Que un crítico, una especie de el típico experto, que se autodenomina experto, en una revista de manga, la manga Buraku, empecé a escribir una columna de crítica sobre el Comiket, el evento este al que asisten todos los otakus en Japón, donde se vende mucho fanzine, mucho doujinsis y tal, ¿no? Bueno, pues empecé a escribir una columna dentro de esa revista titulada Otaku Insight o algo así, en la que usaba el término otaku pero de forma despectiva, ¿sabéis? No como los fans de Macross, que lo usaban entre ellos como algo bueno y tal. ¿Y qué pasa? Que es un término que entre esa columna y entre una cosa que sucede, un crimen que sucedió a finales de los 80, en el que un tal Miyazaki mató a unas niñas pequeñas y en su casa se encontraron doujins, aunque él no se consideraba fanático del manga, pues ¿qué pasa? Que este crítico, junto con otros supuestos expertos, empezaron a hablar de esto, empezaron a poder aparir a los otakus, diciendo que eran el mal, que no sé qué, que representaban la peor cara de lo que era la cultura del manga anime. Es un tema que da para largo, da para un vídeo entero. De hecho estoy comentando así de forma muy improvisada, no me he escrito ni un esquema. Pero bueno, el caso es que luego la palabra fue esa connotación negativa se fue perdiendo gracias a gente como Hideaki Anno, otros amigos suyos, gracias a series como a la serie de OVAs Otaku no Video, o ya más posteriormente como a Densha Otoko. Se vio que los otakus eran pues simplemente aficionados al manga y al anime, como en sus inicios se llamaban entre ellos los aficionados de series como Macross. Por supuesto hay más teorías sobre cómo surge esta palabra, porque por ejemplo hay otra teoría que se dice que en una palabra, ya he dicho antes que otaku es una forma de decir tu casa, y en Akihabara, que era un lugar donde se vendían muchas cámaras de fotos y tal en los 80, era la meca de la tecnología antes que la meca del manga, bueno, pues era una forma de llamar a los fotógrafos malos. Les llamaban otaku como diciéndole vete para tu casa. Luego hay otra teoría, que esta es una teoría un poco cogida por los pelos, que es la que dice que otaku era una forma de referirse a la gente que no salía de casa, independientemente de lo que le gustara, porque se le pegaba la forma de hablar de sus madres que venían de los pueblos, que usaban palabras antiguas como la palabra otaku, que al mismo tiempo significaba tu casa, que no salías de casa y que era una palabra antigua. Pero es una teoría muy cogida por los pelos. La más sólida es esta, la de Macross. La teoría de que eso, bueno, es que no es una teoría, que es un hecho, que Shoji Kawamori y los demás usaban en la universidad la palabra otaku, con los profesores igual, al personaje de Hikaru Chiyo, y esto se ve en la serie, usa la palabra otaku, y entre los aficionados a Macross, que fueron muchos en su día en Japón, fue un éxito, ya digo, pues usaba la palabra otaku. Ya es una palabra que por extensión se fue extendiendo a aficionado al manga y al anime, que se interesaba por productos dirigidos a un público adulto, ¿sabéis? Un público adulto. Luego, claro, la connotación negativa pues viene por el tema por el crítico cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, que se autodenominaba un experto y tenía lo típico, que a un tonto le das un altavoz y empieza a decir chorradas en vez de decir cosas interesantes.
pues eso, empezó a echar mierda sobre los otakus, empezó a decir que el criminal con graves problemas mentales, caníbal y todo, el asesino de niñas que era un otaku y casi eran todos, y claro, la sociedad japonesa que es muy de, por generalizar, muy de creerse lo que lee en la prensa, pues... Pero luego ya se vio que no. De hecho, hoy en día hasta políticos japoneses han dicho que se consideran otakus, como diciendo, pero en el buen sentido, que son aficionados al manga y al anime. Ya está. Pero vamos, que la palabra otaku viene de Macross. Esa es una de las teorías más aceptadas, porque las pruebas, solo hay que ver la serie para verlas ahí. Para ver al protagonista Hikaru Ichijo refiriéndose a Lin Minmei como otaku. En vez de decir Anata, en vez de llamarla tú en japonés. Y nada, gente, bueno, la verdad es que me dejo muchas cosas en el tintero. Pido disculpas si no he cuidado muy bien las formas a la hora de expresarme, porque ya digo, es una serie sobre la que podría estar hablando días. Es normal que haya canales dedicados única y enteramente a Macross y por extensión a Robotech, porque ellos descubrieron como occidentales que son a esta serie gracias a Robotech. Y es una serie de la cual se podría hacer un vídeo por capítulo, no exagero, yo lo estaba viendo y me recordaba también a Evangelion en ese sentido, que es del mismo modo que se puede hacer un vídeo de... O sea, se puede hacer... Te ves un capítulo de Evangelion y haces un vídeo de ese capítulo, pues lo mismo se puede hacer con Macross. Y con Gundam igual, si es que ya digo, son de las series más importantes que han existido. Yo, como decía al inicio de este vídeo comentario, antes de verla, que ya he tardado, pero ya digo, más vale tarde que nunca, por eso si no la habéis visto, yo os animo a que la veáis, os la recomiendo fervientemente. Yo ya digo que es una serie que había leído muchísimo de ella, pero claro, ahora hasta que no la he visto, no he comprendido del todo el por qué esta serie es tan importante. Y es que eso es otra cosa que quería comentar, que leer libros sobre manga, sobre historia del manga, está bien. Es informativo, adquieres conocimientos, pero hasta que no te ves las series que en esos libros se comentan, lo único que sabes es eso, conocimientos, datos. Cuando te ves las series, cuando lo comprendes todo y ya adquieres pues no solo conocimientos, sino también una visión global, sabiduría, conoces mejor el contexto, desarrollas tu propia opinión. Y por eso yo con mis vídeos ya digo, lo que quiero no es sentar cátedra, sino animaros a que veáis series tan buenas como esta, como Macross. Una serie adelantada a su tiempo, pero no solo en lo que es anime y manga, sino a cualquier tipo de producto cultural, porque, ya digo, o sea, lo que comentaba antes, tú te vas a las películas que se hacían en Estados Unidos por aquel entonces y no te encuentras, por ejemplo, lo que he dicho, un personaje femenino, de raza negra, con un carácter fuerte e independiente, que tiene una relación amorosa que se sale de los convencionalismos románticos impuestos por Hollywood. Eso no lo veías por aquel entonces, sin embargo en esta serie te lo encuentras, y muchas más cosas, como por ejemplo que el capitán de la Macross, a pesar de tener un carácter así duro, disciplinado y tal, tampoco tenga un carácter autoritario. Eso es algo muy digno de verse, es algo que ya se había visto anteriormente en series como Space Battleship Yamato, en Capitán Harlock, por ejemplo, pero ya digo que esta serie lleva un paso más allá, ese concepto de capitán líder que da órdenes, pero tampoco es aquí una persona a la que hay que obedecer sí o sí, que incluso se le puede rebatir en muchos momentos, aunque la gente que le rebata sea un inferior. Ya digo, Macross es una gran serie, La animación, ya digo, quizás no ha envejecido muy bien, quizás no, siendo sincero, en algunos capítulos, en algunos planos, no ha envejecido muy bien, porque otros planos dices, qué buen dibujo, qué bien dibujados que están. Pero en otros el dibujo es muy regulero. Por eso yo me encantaría leer el manga Macross The First, porque es lo mismo que Gundam de Origin, es decir, Gundam, ya digo, nadie niega que en su día, al igual que Macross, fuera una serie revolucionaria, que sentara cátedra y tal, pero no ha envejecido del todo bien, y a ojos del espectador actual pues puede ser un poco durillo. Pero vamos, hay que tener en cuenta el contexto. Y tú te pones a ver, otra cosa que quería decir, tú te pones a ver otros animes de la época y la calidad de animación de Macross es superior. A pesar de todo, a pesar del resultado de Macross, es una serie que no terminó de convencer a
a Shoji Kawamori, a pesar de haber estado muy al cargo de los diseños mecánicos, de las valquirias, de los storyboards y de gran parte de los guiones de la serie. Así que este creador, Shoji Kawamori, al año siguiente de la finalización de Macross, hizo la película Macross Do You Remember Love, que es una película que te cuenta pues la serie, pero de forma resumida y como él quiso hacerla de principio, vamos, la idea que él tenía en mente. De hecho ahí la Macross de la Fortaleza parece ya diseñada como él pretendía diseñarla, que era un diseño bastante diferente del diseño de Kazutaka Miyatake. Y ya digo, es una película, la de Macross Do You Remember Love, que tiene una calidad de animación increíble. O sea, ahí sí que no lo puedo negar. Ahí la calidad de animación está prácticamente al nivel de la de Akira, de la película de Akira. Y es una de las películas más increíbles que he visto en mi vida, vamos, de anime. Y es posible que la comente. Es posible. Si el próximo vídeo que veis en el canal es de Macross Do You Remember Love, pues ahí lo tenéis. Y si no, pues nada, es que al final he pasado. Porque ya he hablado mucho de Macross y ya he dicho lo más importante de esa película, que es la visión que tenía Shoji Kawamori, una historia alternativa que resume lo que es la serie, los momentos más míticos de la serie, vamos. Y ya digo, una calidad de animación impresionante, con una banda sonora que, ya digo, pasó a estar entre los primeros puestos de los grandes éxitos de musicales de Japón de 1984. Pero vamos, si hablo de Macross Do You Remember Love, lo haré en otro vídeo. Si hablo de ella, pues ya digo, ahí tendréis el próximo vídeo comentario de Macross Do You Remember Love, y si no, pues nada, ya nos vemos en próximos vídeos del canal. Así que nada, gente, bueno, espero haberos animado a eso, a ver esta serie porque lo vale. Además, ya digo, yo la he visto de fansub, he pagado por ella de forma legal, pero he optado por verla a través de un fansub, porque el fansub lo ha traducido mejor la serie, ha traducido mejor los subtítulos de la serie, y la calidad de imagen es mucho mejor. Una calidad de imagen de Blu-ray, calidad Blu-ray, no calidad UHS como la que tiene esta edición en DVD tan chapucera. Así que nada, gente, bueno, espero que hayáis disfrutado de mi compañía, espero que este vídeo os haya resultado entretenido e interesante, sobre todo interesante, y espero, ante todo, haberos animado a ver esta serie tan mítica e inolvidable y que deja pozo. Nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.